Emociones y la salud. Módulo 8. Emoción. La emoción es el aumento o la disminución de la actividad fisiológica que se acompaña de sentimientos característicos de la emoción misma y a menudo está acompañada de un comportamiento característico o expresión facial. Cuando estamos tristes, ¿verdad? Cuando el sentimiento que genera la emoción, ese sentimiento de tristeza, usted puede observar que físicamente es bien difícil uno disfrazar ese sentimiento. También cuando uno está contento, cuando se siente que hay algo que le repugna. ¿Eh? Así que las emociones incluso tienen la característica que cuando se activan, se van a reflejar en 24 músculos que tenemos en nuestra cara y que es característico de cada una de nuestras emociones. Uno de los teóricos que les mostraré a través de uno de los videos de esta sección es el doctor Paul Ekman, que se dedicó desde muchísimos años a estudiar las emociones y cómo uno puede, a través de lo que se conoce como las microexpresiones, que son pequeños movimientos musculares en la cara, poder detectar cuando una persona está tratando de disfrazar una emoción o incluso no está diciendo la verdad. ¿Por qué las emociones son bien difíciles de controlar en estos 24 músculos de nuestra cara? Porque se activan a través del sistema nervioso simpático, el sistema que no controlamos en su totalidad, y que tiene que ver con factores tales como la respiración, el movimiento automático de los músculos. Claro, se ha encontrado también de que con un entrenamiento bien sistemático uno puede tratar de controlar ciertos músculos y también la respiración. Ahora, volviendo al concepto de emoción, las emociones preparan el cuerpo para reacciones de lucha, huida o pánico. Así que cuando una persona se asusta, pues uno puede luchar, es una de las opciones, huir, o simplemente quedarse totalmente congelado ante la experimentación del pánico. Como les mencionaba previamente, se manifiestan a través de los movimientos del cuerpo y de la cara y no es fácil controlar los mismos. Ahora, otro dato importante con relación a las emociones es que muchas de las decisiones que nosotros tomamos requieren de una emoción para finalmente tomar dicha decisión. Y un ejemplo bien concreto son las decisiones de compra. Hay veces que uno va a un centro comercial y el primer artículo que uno vio, vamos a decir que yo quería ir a una camisa, a buscar una camisa, entré a una tienda, vi esta camisa que me agradó y de momento me dije a mí mismo, vamos a ver si la consigo en otro lugar, si consigo algún otro producto, otra camisa similar, más barata. ¿Por qué? Porque esta camisa que me gustó valía, por decir algo, $50. Entonces me voy por toda la tienda, buscando camisas, miro una parecida, otra más o menos la misma o la misma, más o menos al mismo precio. Y hay veces que en esa rutina, ¿verdad?, estoy tratando de racionalmente tomar la decisión de qué es lo que me conviene, mirando lo que son las características de la camisa, desde la tela, el color, la marca y desde luego el precio.
Y muchas veces lo que sucede es que al final, luego de haber ido a muchísimas tiendas, termino comprando la camisa que vi originalmente. Esa emoción que experimenté al ver esa primera camisa tiene un rol bien importante, ¿verdad?, en el proceso de compra. Así que ese es el mismo efecto que usted tiene cuando, ¿verdad?, una persona o usted va a entrevistarse para un puesto. Ese efecto de la famosa primera impresión, ¿verdad?, tiene un efecto bien importante en la persona que está entrevistando, ¿verdad? Si usted se proyecta con aquellas características que esa persona está buscando, aunque incluso lo esté fingiendo, usted aumenta grandemente las probabilidades de que sea seleccionado, porque esa primera impresión es la que ayuda, ¿verdad?, a procesar de manera racional la información que usted trae como candidato a empleo, y donde finalmente esa emoción va a tener un rol bastante importante en la decisión final de a quién se va a seleccionar. Ahora, ¿cuál es el papel de la retrocomunicación desde el cuerpo? O sea, ¿cuál es el papel, ¿verdad?, que tenemos, o sea, que nuestro cuerpo ofrece como retrocomunicación cuando experimenta una emoción? Aquí pues vamos a presentar un par de enfoques. Tenemos la teoría de James Lange, donde este plantea que la experiencia emocional resulta de la excitación fisiológica que la precede, ¿verdad?, y las emociones son el resultado de esos diferentes patrones de excitación. Dicho de otra manera, el estímulo que usted va a experimentar va a generar una excitación fisiológica, ¿verdad?, en el sistema nervioso central, sobre todo en el sistema simpático, y esa excitación es la que genera la emoción. O sea que un poco, ¿verdad?, es el asunto de el estímulo y la respuesta, pero ese estímulo se refleja primero a nivel fisiológico y después a nivel conductual por medio de la expresión facial. 70 años después que James y Lange, Stanley Schachter y Jerome Singer toman una posición contraria en su teoría cognitiva. Entonces afirman que la identidad de la emoción se va a basar en una evaluación cognitiva de la situación, y que simplemente la excitación fisiológica solo va a contribuir a la intensidad de la emoción. ¿Qué significa esto? Que tan pronto la persona experimenta el estímulo, el cerebro, ¿verdad?, a nivel cognitivo lo va a evaluar, y el mensaje que envía el cerebro es uno que va a excitar fisiológicamente a la persona, de manera tal que ahí uno va a ver la intensidad de la emoción. O sea, por ejemplo, una persona que ve una situación donde puede darle, se experimenta, ¿no?, una situación donde le puede dar miedo. En principio, el cerebro interpreta la situación a nivel cognitivo, ¿eh?, y ahí, ¿verdad?, desde luego uno puede también generar una decisión, ¿no? La decisión viene primero según este modelo y luego se expresa en el cuerpo. Pues si yo no siento que hay mucho peligro, pues mi cuerpo no va a reaccionar, ¿verdad?, de manera extrema, como por ejemplo echar a correr y huir. Ahora, si la interpretación que yo hago del evento me hace pensar que es sumamente peligrosa mi vida ante la situación, me voy a ir corriendo. Así que esos son los dos enfoques teóricos más prominentes ¿verdad?, de hace muchos años, pero Balacina y Newman argumentan que ninguno es adecuado. Ellos establecen una teoría integrativa, ¿verdad?, que le llaman la encarnación de emociones, donde estos sostienen que las sensaciones corporales también son un componente crítico de las emociones.
pero estas percepciones se deben integrar con la información cognitiva. ¿Qué nos están diciendo Balacina y Nguyen? Nos están planteando de que nuestros sentidos son mucho más poderosos, ¿verdad? Y aquí hay un elemento bastante evolutivo, ¿verdad? De cómo a través de nuestra evolución, los sentidos que hemos desarrollado son los que inmediatamente, ¿verdad? Activan, ¿verdad?, nuestra cognición, pero también nuestra fisiología. Ellos nos plantean que es algo más integrativo, no es que necesariamente una cosa va primera que la otra, sino que nuestros propios sentidos van a determinar, ¿verdad? Por ejemplo, yo voy caminando y de momento veo una sombra, ¿verdad? Mis sentidos pueden hacer que yo automáticamente responda a un movimiento de huida sin necesariamente hacer un análisis cognitivo, ¿verdad? Vis a vis, ¿verdad? Yo veo una sombra a lo lejos y de momento hago un análisis cognitivo, no me representa peligro esta sombra, por tanto mis reacciones fisiológicas son distintas. Así que un poco, ¿verdad? Balacina y Nguyen tratan de integrar estos dos enfoques. ¿Ah? Por ejemplo, en estudios donde las personas son instruidas de que usen los músculos de la cara para representar emociones, se ha encontrado que los participantes manifiestan las emociones que representan y áreas del cerebro asociadas con estas emociones también se activan. Esto es lo que también se asocia con las famosas neuronas espejo, que nos ayudan a imitar a las personas de solo observarlas. Aquí les recomendamos un video donde vean un poco qué tiene, ¿verdad?, qué es lo que se conoce como neuronas espejo, y cómo estas nos ayudan no solamente a imitar a una persona de observarla, sino también experimentar, ¿verdad?, una emoción. Y les doy un ejemplo. Nunca les ha pasado que usted pues se levanta y va hacia su trabajo, va en lo que se puede denominar una emoción neutra, no llega a su trabajo, no ha hablado con nadie, simplemente está pensando, y cuando se encuentra con la primera persona, si ésta le sonríe y le da los buenos días, inmediatamente usted al mirarlo sonríe también y le da los buenos días, ¿verdad?, automáticamente. Se ha encontrado que cuando suceden situaciones de esa manera, la persona que recibe el estímulo tiende a experimentar los mismos niveles de los neurotransmisores, sobre todo en este caso la dopamina, que hace que incluso las personas manifiesten que se sintieron bien de que se sonrieran con ellos y le dieran los buenos días. Así que, ¿verdad?, es algo bien interesante, y como muy bien trae Paul Ekman y muchos otros teóricos estudiosos de las emociones también son importantes en lo que es nuestra evolución. Ahora bien, las emociones se han relacionado también con el sistema límbico, pero la realidad es que también ocurre en muchas áreas tales como los lóbulos frontales. Sobre todo en años recientes se ha encontrado de que los lóbulos frontales tienen un papel bien importante en alianza con el sistema límbico en el procesamiento de las emociones. Aquí pues tienen un ejemplo, ¿verdad?, de un cerebro donde tenemos áreas asociadas con las emociones, núcleo septal, la amígdala, que tiene un papel, es pequeñita, pero tiene un papel sumamente importante en la producción de emociones, el gyrus parahipocampal, el hipocampo, el cuerpo mamilar, el fornix, el tálamo y el hipotálamo. Así que es interesante, ¿verdad?, cómo todos esos órganos se unen unos con otros, ¿verdad?, para ayudarnos a estudiar
claramente cuáles son las respuestas emocionales de los seres humanos, y entonces pues también el rol que posteriormente se ha encontrado que juegan los lóbulos frontales, sobre todo en el proceso de tomar las decisiones. O sea, ya aquí, por ejemplo, donde está el singular gyrus, el gyro cingulado, esta área por aquí ya es propiedad de los lóbulos prefrontales, que se ha encontrado que cuando hay personas que tienen lesiones en esta área donde no se comunican las neuronas entre los lóbulos frontales y el sistema límbico, a la persona se le hace bien difícil tomar una decisión. ¿Por qué? Porque tanto los procesos de análisis y funcionamiento ejecutivo de los lóbulos frontales pierden conexión directamente con el sistema límbico, cuyo trabajo fundamental es procesar las emociones. Eso lo ha estudiado en gran forma el doctor Antonio Damasio, donde ha encontrado en personas que tienen lesiones que impactan áreas de asociación entre el sistema límbico y los lóbulos prefrontales. Esas personas que tienen esas lesiones pueden estar analizando una situación por toda su vida y no terminan tomando una decisión. Eso, ¿verdad? Eso también surge como una evidencia que establece que la razón y la emoción son sumamente importantes en la toma de decisiones. Aquí, pues, ¿verdad? Podemos ver desde otro tipo de corte, como también tenemos áreas asociadas al cerebro, como la fisura lateral, ganglios basales, la amígdala, que la amígdala también se muestra aquí, pero la amígdala, uno técnicamente tiene dos amígdalas, una en un hemisferio y otra en el otro, y pues también la fisura longitudinal, porque toda esta área, lo que pasa es que lo estamos viendo desde un corte de tipo sagital, nos muestra dónde están ubicadas estas estructuras que son sumamente importantes también en los procesos de manejo de las emociones. ¿Cuáles son las funciones de algunas áreas del sistema límbico? Pues tenemos la amígdala. La amígdala se relaciona con las emociones, especialmente el miedo, ¿no? Posteriormente vamos a ver que en otras personas, ¿verdad? Puede también la agresión estar asociada con la amígdala, ¿no? Claro, uno puede experimentar miedo y junto con el miedo puede venir una agresión. Tenemos la corteza insular y los ganglios basales. Esta está más asociada con las emociones como asco y repugnancia, que tienen un rol bien importante en la adquisición de alimentos o algunas veces ver situaciones grotescas. Tenemos la ínsula, que se ha asociado con los sabores. Por eso es que cuando alguien consume un alimento que está sobresaturado en términos de un sabor, por ejemplo, algo sumamente agrio, inmediatamente uno genera una emoción, ¿verdad?, que es de tipo repugnante, como que esto está demasiado salado, y también le indica al cuerpo que no es saludable ese consumo tan masivo de sal. Tenemos también los ganglios basales. Estos se relacionan con el movimiento motor. Tenemos la corteza anterior cingulada. Esta se relaciona con la atención, procesamiento cognitivo, emoción y estado de conciencia. Es que la corteza anterior cingulada es bien importante, sobre todo en esa capacidad que tenemos que desarrollar para podernos concentrar, o sea, tener estados de conciencia con plena atención. Ahora bien, todos estos factores que acabo de mencionar o estructuras procesan la experiencia cognitiva emocional de una persona, o sea, la relación entre
lo racional y lo emocional. También el área derecha de la corteza anterior cingulada se relaciona con la evitación de peligros, ¿ah? Y de que alguien le vaya a hacer daño. Cuando miramos un diagrama del cerebro, también esta área derecha de la corteza anterior cingulada está bastante cerca de la amígdala, y pues a través de las neuronas se conectan, lo que hace pues la experiencia de miedo una más amplia, y no solamente amplia en el sentido, sino que provoque una respuesta, ¿verdad? Ya sea la de huir, la de también uno petrificarse, ¿verdad? O la de atacar. Entonces tenemos la corteza prefrontal, que la mencionamos brevemente. Este es el destino final de la gran parte de la información que se asocia con las emociones. Antes de tomar una acción particular, por eso les decía ahorita que cuando hay problemas entre la comunicación de la corteza prefrontal con el sistema límbico, ¿verdad? Y cuando hay daño en el área prefrontal o se separan conexiones del resto del cerebro, en este caso el sistema límbico, la persona puede enfrentar dificultades para emitir, ¿verdad?, juicios racionales. Así que pues, nuevamente, por más que nosotros analicemos una situación, una emoción es la que va a determinar la decisión que vamos a tomar. Y hay que vivir con ella. También se ha encontrado que anormalidades en el área prefrontal se asocian con la depresión y la esquizofrenia. Por eso es que también las personas depresivas y esquizofrénicas, estas anormalidades generan estados depresivos y esquizofrénicos de por vida. Y cuando esa es la situación, el paciente pues tiene que medicarse, ¿verdad?, durante toda la vida. Ahora, ¿verdad?, estos déficits tienen una variedad de causas, ¿verdad? Estas anormalidades pueden ser lesiones por medio de accidentes, infecciones también que impactan directamente el cerebro, tumores, derrames cerebrales o errores que se den, ¿verdad?, o anormalidades durante el proceso de desarrollo. Ahora, se ha encontrado también que las áreas específicas, ¿verdad?, donde estos pacientes tienen algo en común dentro del daño en el área prefrontal, es que se afectan tanto la corteza ventromedial como la corteza orbitofrontal, que están dentro de la parte frontal del cerebro, pero bastante cercano al sistema límbico, como les mencioné en el diagrama hace un momento atrás. Continuando con la corteza prefrontal, la corteza prefrontal va a tomar la decisión final de producir un comportamiento dado, utilizando la información proporcionada por otras áreas del cerebro, y eso es lo que hace que uno, el valor relativo de las elecciones, de lo que voy a decidir, pues no sea igual para todo el mundo. También se mide la probabilidad de éxito y cuál es el costo del fracaso. También se ha encontrado que personas con daño en el área ventromedial tienden a perder la capacidad de medir el riesgo en la toma de decisiones. O sea, son mucho más arriesgados en la toma de decisiones que un individuo que no tiene daño en esa área. Hace un tiempo atrás presentaron un documental sobre un futbolista, me parece que su nombre era Dave Hernández, donde este joven se encontró que en el área ventromedial tenía ciertas lesiones por estar jugando fútbol, y estas lesiones le llevaron a que en las noches él se iba con los amigos y tan pronto había alguna situación problemática, él se tornaba violento y eso le llevó a asesinar a algunas personas, y entonces pues
parecían dos personas, un futbolista famoso, un muchacho que toda la comunidad lo quería, pero por las noches se le hacía bien difícil medir el riesgo y se tornaba agresivo. También en ese caso particular se observaba que los ventrículos que están cercanos al área ventromedial eran muy amplios, eran casi 2, 3 veces más grandes que una persona promedio. Así que eso es otro dato. Las personas que gustan de tomar riesgo buscan o muestran una mayor conectividad funcional en el área prefrontal derecha, en el núcleo accumbens y en la amígdala. Así que es lo que se ha encontrado, pero en personas, no personas que tienen lesiones, sino que se ha encontrado a través de diferentes tipos de sistemas de imágenes de resonancia magnética, cómo esas áreas se activan a la hora de tomar decisiones que puedan ser riesgosas. También a través de esos estudios se ha encontrado que el núcleo accumbens y la amígdala se asocian con el sistema de recompensa, o los circuitos de recompensa que se activan a través del neurotransmisor de la dopamina y también en algunos casos la serotonina. Aquí, además de estar asociados a la recompensa, se asocian estímulos emocionales y juegan a instigar a la corteza prefrontal a asumir riesgos en la toma de decisiones. Así que por eso es importante poder examinar estas conexiones que surgen para poder entender cuáles son los comportamientos que las personas emiten. Las personas que buscan actividades novedosas también muestran activación en el hipocampo, la amígdala y el estriatum. Y que no solamente es la conducta riesgosa, sino la conducta novedosa. Vamos a ver cómo tanto el hipocampo, la amígdala y el estriatum se unen y el comportamiento exhibido por la persona es uno de buscar las nuevas actividades, entrar en prácticas novedosas que no hacían anteriormente. Aquí pues se ha encontrado a través de esta tomografía computadorizada cuáles son las áreas del cerebro que se asocian con distintas emociones. Pueden ver que de cierto modo, al rato que les comentaba, ¿verdad?, de que cuando varias estructuras se unen pueden producir un comportamiento. Pues por ejemplo, aquí en el caso de felicidad, que está en amarillo, usted puede ver todas las áreas que se activan cuando una persona se siente feliz. Y miren también cuando está triste, cómo está mucho más cerca del sistema límbico. Cuando tienen miedo, que están más cerca del sistema límbico también. Así que, cuando uno mira, desde diferentes perspectivas, estas emociones no solamente están ubicadas en una área específica del cerebro, sino que impactan diferentes áreas. O sea, uno puede notar diferente actividad en varias de las estructuras del cerebro. Aquí también, cómo las personas se afectan cuando hay daño emocional, cuando miramos el área ventromedial de la corteza ventromedial y la orbitofrontal. Aquí se observa en 4 pacientes, se puede observar cómo se afectan sus emociones, cuando miramos aquí una tomografía, cómo se afectan las emociones cuando estas áreas tienen algún tipo de daño, sobre todo en el proceso de toma de decisiones, porque cuando uno mira, estas áreas conectan desde debajo del cerebro hasta la parte frontal. Eso es lo que se hace que
que estén conectadas cuando no hay una buena conexión, ¿verdad? Que es lo que se observa, ahí es donde se ven los posibles daños. Ahora tenemos la amígdala. Las áreas prefrontales reciben gran parte de su aporte emocional de la amígdala. Como les mencioné, la amígdala es una estructura dentro del sistema límbico pequeña que se encuentra en cada lóbulo temporal de cada hemisferio y está más involucrada sobre todo en aquellas emociones que son negativas. O sea, cuando las personas tienen emociones negativas, se denota mucha más actividad en las amígdalas. También las actividades como miedo, terror, que hemos dicho que tienen asociación con la amígdala. Ahora, la amígdala también tiene otras funciones, ¿verdad? Que responden a estímulos sexualmente excitantes, a la formación de la memoria, especialmente cuando una emoción está involucrada. Por eso es que muchos de nosotros sufrimos experiencias traumáticas por ese rol que juega la amígdala, ¿verdad? O probablemente experiencias bien impactantes en la vida, ya sea sexuales o ya sea de vida, como la pérdida de un ser querido, y esos recuerdos se mantienen, ¿verdad? Por mucho más tiempo, porque la amígdala junto con los lóbulos prefrontales, esa combinación genera conexiones neuronales que, ¿verdad?, técnicamente cristalizan esos recuerdos negativos. Así que hay ocasiones que, ¿verdad?, por esas situaciones traumáticas, que generan estas conexiones fuertes en el cerebro, es que uno se traumatiza o por lo menos se acuerda de esas emociones negativas. Así que, y también algunas de las neuronas de la amígdala se disparan cuando una persona juzga la expresión facial, en una foto, de temerosa o las caras felices. O sea que la amígdala en ese sentido es un centro de control de emociones negativas que si se unen y generan memoria en el cerebro, esas memorias son más difíciles y por eso se le llaman traumáticas, son más difíciles de eliminar que incluso los momentos bien bonitos. Claro, cuando son momentos bien bonitos extremos, ¿verdad?, como una experiencia bien positiva que usted haya experimentado cuando se graduó, cuando tuvo su primer hijo, ¿verdad? Claro, esto es una elección personal de cada cual, pero también decimos que las emociones extremas son más fáciles de recordar a largo plazo que emociones neutras o emociones no muy negativas ni muy positivas. Continuando aquí con la amígdala, aunque la amígdala participa en otras emociones, su papel principal va a ser en el miedo y la ansiedad. Y esto pues se ha investigado bastante a fondo. El miedo, ¿verdad?, es una reacción emocional a una amenaza inmediata específica, que también, ¿verdad?, hemos mencionado que tiene elementos evolutivos, ¿verdad? Y como concepto también la ansiedad es una aprensión sobre un acontecimiento futuro y a menudo incierto, pero también se basa en las experiencias de un individuo o experiencias vicarias, ¿verdad?, experiencias que uno ha visto que otros han experimentado y también pueden generar ansiedad, pero pues, la ansiedad usualmente es una emoción más relacionada con expectativas futuras que tiene un individuo. Se ha encontrado que la estimulación directa de la amígdala produce miedo en seres humanos, también en animales, pero mucho más en los seres humanos, porque también se mueven rápidamente otras áreas, otras estructuras que se activan, no tanto así en los animales. Nosotros podemos racionalizar el miedo,
Los animales no, se les hace más difícil. Es por estímulo y respuesta que manejan mejor esto, ¿verdad? Es lo que sabemos al momento. También se ha encontrado que la amígdala contiene receptores para las benzodiazepinas que se utilizan para el tratamiento de la ansiedad, uno de los medicamentos más que se utiliza con personas con desórdenes de ansiedad. También personas que tienen déficit de serotonina experimentan un mayor miedo o ansiedad. Por eso es que también las benzodiazepinas ayudan en el manejo de la ansiedad, incluso el control de las fobias y los miedos. Se ha encontrado también que personas con daño en la amígdala tienden a asumir conductas riesgosas. Así que eso es otro elemento que cuando uno examina este tipo de personas, hay que ver si no ha habido un trauma previo que justifique ese comportamiento. Ahora, la especialización de los hemisferios en las emociones. ¿A qué nos relacionamos con esto? La especialización de los hemisferios cerebrales que hemos visto en otras funciones también es evidente en las emociones. Ahora, aunque, ¿verdad?, ambos hemisferios están involucrados en las experiencias emocionales, el área frontal izquierda es más activa cuando la persona experimenta emociones positivas y el área frontal derecha es más activa durante una emoción o emociones negativas. Es que es una activación contraria. Cuando hay emociones positivas se activa en el área izquierda, cuando hay emociones negativas el área derecha o el hemisferio derecho. Aunque ambos hemisferios están involucrados en las experiencias emocionales, el derecho se especializa más en este tipo de expresiones que son más de carácter negativa. Continuando con la especialización de los hemisferios en las emociones, las respuestas autonómicas a los estímulos emocionales, tales como expresiones faciales y situaciones emocionales, son mayores cuando los estímulos se presentan en el hemisferio derecho. También personas que tienen lesiones en el hemisferio derecho tienen dificultades para reconocer emociones en las expresiones faciales de otros. Otro dato importante. También enfrentan dificultades para reconocer las emociones en los tonos de voz de una persona. Dentro de las emociones y las condiciones de salud que pueden generar también las emociones impactan los niveles de estrés en los individuos. Por eso ahora vamos a hablar del concepto de estrés, inmunidad y salud. El estrés es un término que tiene dos significados en la psicología. El primero se asocia con el manejo de demandas que son inusuales en el organismo, tales como la amenaza, el fracaso y el duelo. Básicamente, el primer enfoque, ¿verdad?, o el primer significado se relaciona en las interpretaciones que nosotros hacemos ante estímulos ambientales. Si mi trabajo me da estrés, si fallé en un proyecto que tenía que lograr el resultado. También en el segundo término se relaciona con las respuestas internas ante situaciones estresantes, o que yo percibo que son estresantes, como mi cuerpo reacciona de varias maneras, ¿no? Y esto es un poquito más complejo porque esos estados internos, hay veces que yo me puedo sentir estresado, pero no sé por qué, de momento no, cognitivamente no sé por qué. No es lo mismo que mi jefe me llame la atención y que eso me genere estrés, que es un estímulo externo que yo interpreto, sino como yo internamente manejo mi estresor. Por eso es que hay maneras de cómo yo conductualmente manejar el estrés y hay maneras de cómo cognitivamente yo manejar el estrés. Por eso es que tenemos ambos significados o ambos tipos de estrés. Cuando hay un estímulo que me genera estrés, o cuando yo internamente no estoy pudiendo manejar
el estrés internamente, o desconozco qué cosas me están afectando en términos del estrés. Si una situación es estresante, la respuesta de la persona va a ser una individual, ¿verdad? Ya sea a nivel perceptual, pero también va a depender de la situación y de la reactividad fisiológica. Por ejemplo, hay personas que el que haya calor en un lugar de trabajo, ¿verdad? O una temperatura un tanto calurosa, le puede generar poco estrés, y hay una persona que le genera altos niveles de estrés, igual con la temperatura fría. Para algunas personas, los acontecimientos normales de la vida cotidiana son estresantes, mientras que otros pueden ser excitantes y retantes. Hay que también, ¿ah? eh, un evento yo lo puedo ver como un evento muy malo, muy negativo, y otra persona lo puede interpretar como un reto que vale la pena manejar. Aquí un poco en términos de dónde se genera, ¿verdad?, estrés. Nosotros tenemos, tenemos el hipotálamo, el hipotálamo, que genera, la hormona SRH, el que estimula la síntesis y a su vez estimula la salida de ACTH, que es la hormona adrenocorticotrópica. ¿Ah? Y esto surge de la glándula pituitaria, que se mueve a través de la corteza y genera, ¿verdad?, también la hormona cortisol, genera también norepinefrina, que impacta a su vez diferentes tipos de órganos. Aquí tenemos las glándulas adrenales que impactan el riñón, pero también, ¿verdad?, a partir del hipotálamo se secretan, y la glándula pituitaria se secretan diferentes tipos de hormonas. Una de las que más afecta al individuo es el cortisol, sobre todo cuando son emociones altamente negativas. Ahora, ¿qué pasa cuando el estrés se visualiza como una respuesta adaptativa? Normalmente, la respuesta del cuerpo ante una situación estresante es positiva y adaptativa. Positiva en el sentido de que te puede salvar la vida. Ahora, en el proceso, ¿qué va a pasar? Aumenta la frecuencia cardíaca, el flujo sanguíneo y la tasa o proporción de respiración, ayudando a la persona a lidiar o a manejar la situación estresante. Desde luego, esto es bajo condiciones normales. Una persona que tenga problemas del corazón, el aumento en tanto la frecuencia cardíaca, el flujo sanguíneo y la tasa respiratoria podría culminar en un infarto. El estrés también activa el hipotálamo, la hipófisis y la hipófisis suprarrenal, ¿ah?, que son estructuras que también ayudan al cuerpo a manejar el estrés. También el hipotálamo activa la glándula pituitaria. Esta a su vez libera diferentes hormonas tales como la epinefrina, la norepinefrina y el cortisol. Las dos primeras tienden a aumentar el ritmo cardíaco, y liberan glucosa de los músculos para obtener energía adicional. Ahora, la tercera, que es el cortisol, ¿verdad?, continuando con el estrés como una respuesta adaptativa. La hormona cortisol también aumenta los niveles de energía al convertir las proteínas en glucosa, aumentando la disponibilidad de grasas y aumentando el metabolismo. También el cortisol proporciona una liberación más sostenida de energía que el sistema nervioso simpático, para lidiar con el estrés prolongado. Ya ahí, por eso es que se habla de que el cortisol es problemático. Una alta cantidad de cortisol puede afectar negativamente a una persona que esté con mucho estrés por mucho tiempo. Una respuesta breve que genere estrés va a aumentar la actividad del sistema inmunológico, protegiéndolo contra virus y bacterias, pero también una
respuesta continua puede debilitarlo. O sea que el estrés siempre va a ser bueno hasta cierto punto. ¿Ah? La persona enfrentarse a un estresor constantemente o interpretar eventos de su vida cotidiana como altamente estresantes puede debilitar su sistema inmunológico. O sea, el estrés es bueno hasta cierto punto donde puede debilitar el cuerpo y hacerlo propenso al ataque de virus y bacterias. Ahora bien, ¿cuál es la respuesta inmune bajo condiciones normales? ¿Ah? Pues lo primero es que activa dos tipos de células. Los leucocitos, que son células blancas que reconocen a los virus y bacterias usando unas proteínas que se conocen como antígenos, donde las atacan y las matan. También tenemos los macrófagos, estos se comen las bacterias y los virus. También los macrófagos atacan y destruyen cierto tipo de células cancerosas y células infectadas con virus. ¿Ah? Son menos específicos en sus objetivos que las células T o B, pero tienden a tratar de comerse la mayor cantidad de células cancerosas que encuentren. También tenemos las células B, que son un tercer tipo de leucocitos. Estos luchan contra los virus y las bacterias, produciendo anticuerpos que atacan a un tipo particular de células. Así que también en esto de la respuesta del estrés, como una forma adaptativa tenemos que señalar que tanto el cerebro y la médula espinal son considerados órganos inmunológicamente privilegiados dentro del sistema nervioso central, ya que están protegidos por todos estos agentes infecciosos, por lo que se conoce como la barrera hematoencefálica. Así que eso es otro dato importante. Cuando estos agentes hacen su camino adentro, son tratados como microglías que actúan como macrófagos, ¿verdad? Ese es otro rol también de las glías. Las glías tienen diferentes roles, sobre todo el apoyar o servir de red para que las neuronas puedan operar de manera organizada dentro del cuerpo humano, pero también otro tipo de glía, la microglía, hace el rol de comerse virus y bacterias en el proceso para también proteger nuestro sistema nervioso, o sea, proteger las neuronas. Continuando con el estrés como respuesta adaptativa, el estrés debilita el sistema inmunológico, como decíamos, estrés prolongado. En experimentos en donde se ha inducido virus que producen catarro, ¿verdad? En pacientes con mucho estrés, estos se tendían a enfermar más rápido en comparación con las personas que tenían menos estrés. Por eso es que les comento que hasta cierto punto el estrés puede ser bueno. También los ataques cardíacos suceden cuando hay un exceso de actividad en el sistema simpático y esto puede producir el que la persona muera. Y un descontrol total del sistema simpático, lo cual lleve a que, y como nosotros no estamos adiestrados o plenamente conscientes a controlar el sistema simpático, pues es mucho más difícil el control de este. Y como mencionaba hace un rato y ahora lo reafirmamos, el daño mayor del estrés lo causa la hormona cortisol. El cortisol afecta el hipocampo y las funciones ejecutivas de los lóbulos frontales. Ahora, ¿cómo nosotros trabajamos el manejo del estrés y las condiciones de salud que generan emociones negativas en los individuos a través del apoyo social? Conociendo algunos hechos sobre los estudios en la personalidad y también cómo los factores genéticos son clave en este proceso. Así que comenzando con el apoyo social, este se relaciona con tasa de mortalidad más baja, el que la gente se siente apoyado socialmente implica que la posibilidad de morir es menos, experimenten menos estrés
y una reducción de los niveles hormonales, incluyendo el cortisol. Las personas que son hostiles corren un mayor riesgo de ser cardiopatía, mientras que los pacientes con cáncer que tienen un espíritu de lucha, ¿no?, y que enfrentan el cáncer, ¿verdad?, con mayor optimismo y con mayor deseo de sobrevivir, pueden vivir más tiempo que los pacientes que aceptan su enfermedad, ¿verdad?, o asumen o tienen una actitud de desesperanza aprendida. También se ha encontrado que las personas depresivas tienden a tener una tasa de recuperación menor en distintos tipos de cáncer. Continuando con el apoyo social, la personalidad y los factores genéticos. A pesar de que la personalidad no se mide en estudios de carácter o tipo fisiológico, las características de personalidad pueden facilitar la respuesta hacia el estrés. Como por ejemplo, personas más optimistas tienen una mejor respuesta al sistema inmunológico que los pesimistas. También personas extrovertidas tienen mejores posibilidades de manejar un diagnóstico de VIH. También se ha encontrado que personas con alto nivel de epinefrina y norepinefrina tienden a ser más introvertidos y sus niveles de estrés tienden a ser más altos. Ya ven cómo la personalidad también tiene una relación con cómo nosotros manejamos las diferentes respuestas del ambiente, incluyendo las enfermedades. También, aquí, continuando con el apoyo social, personalidad y factores genéticos, el estrés reduce la materia gris en el hipocampo, que es uno de los elementos que más afecta. También la amígdala, la corteza prefrontal, la corteza anterior cingulada y la ínsula, o sea que se afecta. Todas estas estructuras pierden o reducen su cantidad de materia gris, ¿verdad?, que por otro lado también está asociada con aspectos de inmunosupresores. También en adición, la amígdala aumenta cuando las personas observan fotos de terror. O sea que por eso es que se habla de que la amígdala, sobre todo, tiene un funcionamiento mucho más activo cuando experimenta miedo o terror. Por lo que los eventos estresantes pueden afectar severamente el cerebro, sus áreas y funciones, o sus estructuras. También esto es la base de lo que también se conoce como el estrés postraumático. Así que por eso es bien difícil tratar a personas que tienen estrés postraumático, porque también hay un daño que se manifiesta en sus estructuras cerebrales. Ahora vamos a hablar del dolor como respuesta adaptativa. ¿Cómo la gente maneja el dolor? Pues el 80% de las personas van al médico en búsqueda de remedios para el dolor. Ahora también se ha encontrado que hay personas que nacen con una condición que hace que sean insensibles al dolor. Algo, ¿verdad?, de lo que están tratando de entender los investigadores es que están evaluando el significado que el dolor tiene para las personas. Y como decíamos al principio, ¿verdad? Si yo aprendo a manejar el dolor, no es tanto un estresor, pero si no lo puedo manejar adecuadamente, se convierte en un estresor afectando mi calidad de vida. El patrón de conexiones asociadas al dolor se activa en la corteza anterior cingulada y no en el área sensoriomotora como anteriormente se pensaba. Claro, no todos los dolores se experimentan a nivel muscular, que eso es otro factor. También cuando uno tiene condiciones de salud internas, el rol del área sensoriomotora no es tanto, pero sí, estudios de hace unos años han encontrado que la corteza anterior cingulada es donde realmente se activan las conexiones que se asocian más con el dolor. Ahora, si el dolor continúa, el cerebro va a reclutar al área prefrontal, donde
se activa o se evalúa el tipo de dolor y cómo manejar una situación dolorosa. O sea, la persona racionaliza el dolor. Si me duele la espalda, pues entonces ese dolor inmediatamente al llegar al área prefrontal, pues es que estoy sentado en una mala posición, o es que entonces necesito utilizar algún ungüento o tomarme una pastilla. Ahí uno puede analizar qué uno puede hacer, ¿verdad?, con el dolor, con el conocimiento que uno ya tiene, que está mediado por las funciones ejecutivas de los lóbulos prefrontales. Otro de los temas importantes en el capítulo son los orígenes biológicos de la agresión. La agresión como concepto es un comportamiento objetivo de perjudicar a otro. Los investigadores coinciden en que hay más de un tipo de agresión, pero no están de acuerdo finalmente en cuáles son las diferentes clases. En parte porque las formas de agresión difieren entre las especies. Eso es un dato importante porque pues, los animales también lo interpretan la agresión de diferentes formas. Más a menudo los investigadores hacen una distinción entre la agresión depredadora y la agresión afectiva. La agresión depredadora ocurre cuando un animal ataca y mata a su presa, o cuando un ser humano hace un ataque premeditado o provocado contra otro. Ahí ven la diferencia. También pues la agresión depredadora es fría y emotiva, mientras que la agresión afectiva se caracteriza por su impulsividad y excitación emocional. Continuando con los orígenes biológicos de la agresión. Aunque estos términos antes mencionados han sido útiles en la investigación animal, los términos instrumentales e impulsivos parecen más descriptivos de la agresión que se observa en los seres humanos. La agresión instrumental no es provocada y no tiene emociones y está destinada a lograr algún beneficio para el agresor, por ejemplo, intimidar o robar a la víctima. La agresión impulsiva se produce en respuesta a una amenaza real o imaginaria y se caracteriza por un mayor grado de emotividad. Estos dos tipos de agresión son a veces referidos como agresión proactiva o agresión reactiva. Ahora, ¿cuál es el papel del cerebro en la agresión? El instigador, ¿verdad?, neural primario del comportamiento agresivo es el hipotálamo. O sea que la primera área que se activa en la línea de la agresión es el hipotálamo. Así que allí estímulos eléctricos, ¿verdad?, inducen o han inducido confiablemente ataques de agresión en ratas, gatos y monos. O sea, activar el hipotálamo, ¿verdad?, a través de estímulos eléctricos generan actos de agresión. No así se ha probado en humanos. Ahora, en áreas específicas del hipotálamo se han encontrado, ¿verdad?, usando técnicas más controlables como estimulación optogenética, que las áreas más importantes son la área hipotalámica anterior, el área hipotalámica medial y la parte ventrolateral del hipotálamo ventromedial. Así que son las áreas que específicamente tienen más vinculación con la agresión específicamente. También sabemos que el hipotálamo es importante en la agresión humana, o sea, en parte porque en los días que se hacía psicocirugía se hacían lesiones eléctricas en el hipotálamo que ayudaban a mejorar sobre todo la agresividad extrema. Hoy se siguen haciendo algunos trabajos, sobre todo con microcirugía, pero un poquito mucho más preciso, porque antes esas lesiones podían también significar comportamientos extremos, ir de agresivo a totalmente pasivo, y hay veces que por tratar de mejorar una condición también lo empeoraba por otro lado. Entonces, continuando con el papel del cerebro en la agresión, el que una persona se torne agresiva no va a depender únicamente del hipotálamo. También se ha encontrado que la amígdala
es central, ¿verdad? Una estructura que es central a la detección y respuesta de las amenazas, sobre todo, ¿verdad? La conducta, el miedo y uno percibir que está siendo amenazado. La estimulación de la amígdala produce coraje en seres humanos, eso se ha encontrado, pero solamente en pacientes que tienen niveles de agresividad altos o lesiones en la amígdala. Se ha encontrado que las lesiones en la amígdala mejoran el control, que lesionar la amígdala, ¿verdad? Mejoran el control de la agresión de un 33 a un 100% más o menos de los casos. En psicópatas se observan reducciones significativas en la amígdala, por eso es que, ¿verdad? Se habla de que el perfil de un psicópata es que no actúa sin temor, con mucha premeditación, bien enfocado, y eso le ayuda muchas veces a ser sumamente exitoso al hacer daño, pues porque no maneja la respuesta que cualquier ciudadano normal puede tenerle el miedo de manera controlada. También se ha encontrado que cerca de un 50% de la agresión es genética y la otra tiene herencia, pero también cuando hablamos de que es puramente genética es que todos los seres humanos genéticamente tenemos cerca de un 50% de posibilidades de agresión. La otra va a depender también de nuestros padres, o sea, un 50% somos agresivos como especie y el otro 50% va a tener un rol protagónico en los genes porque hay genes eh, eh, que son más prominentes en unas personas que en otras, o en unas familias que en otras.